Hola alumnos, muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar el tema las obras de teatro. Así que pongan mucha atención, comenzamos. Y para poder explicar este tema tenemos que analizar varios puntos y empezamos. Primero, una obra de teatro es la representación de una historia en donde participan actores, dándole vida precisamente a esa historia. Para poder llevarla a cabo es necesario escribir o es necesario tener un guión teatral. ¿Qué es el guión teatral? El guión teatral es el texto que se utiliza para llevar a escena una obra de teatro, o sea, es donde los actores y actrices leen y se fijan qué es lo que tienen que decir en esa obra de teatro. Ahora, el guión teatral se divide en actos y escenas y vamos a ver qué es cada uno de ellos. Primero, los actos se refieren a las partes importantes en las que se divide la historia. Suelen estar marcados por la bajada del telón, o sea, en una representación teatral, cada vez que bajan el telón, se dice que se cambió a un acto nuevo, es un acto diferente al que ya estaba hecho. Esa es la separación por actos. Representan, estamos hablando de los actos, representan una acción importante en la historia. Los actos a su vez se dividen en escenas. Y bueno, explicando un poco más, aquí tengo algunos ejemplos. Miren, los actos, como lo dice esta explicación, pues son las partes importantes en las que se divide una historia. Y dentro de esas partes hay varios diálogos que se llevan a cabo. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo ya separado la historia de los tres cochinitos. Entonces, la historia de los tres cochinitos yo la separé de esta forma. Los tres cochinitos construyen una casa, cada quien la está construyendo, ¿no? Y luego, después de que la construyen, el lobo ataca, ese es el segundo acto. Y por último, los cochinitos, ya después de que el lobo tumbó las casas y solamente quedó una, la más fuerte, bueno, los cochinitos aprenden a esforzarse, a trabajar y a hacerlo de buena forma. Entonces, en estos actos que te estoy mencionando o en esta separación que hice yo, así muy rápida, del cuento de los tres cochinitos, estoy marcando tres momentos muy importantes de la historia. Cada uno de ellos encierra una pequeña historia dentro de sí. Es decir, dentro de los tres cochinitos construyen una casa, hay muchas cosas que suceden. Dentro de El lobo ataca hay otras cosas que suceden, y en la parte final de la historia donde los cochinitos aprenden a esforzarse, pues es otros sucesos que pasan. Entonces, los actos, como te lo repito, son sucesos importantes o partes importantes en los que se divide la historia. Normalmente un cuento va a tener 3 actos a lo más. Las historias a lo más tienen 5 actos, pero normalmente tienen 3. Aunque las historias muy cortas pueden tener hasta un acto. Entonces, realmente los actos son, como te decía, la división de las partes importantes de la historia. Y dentro de los actos, dentro de cada uno de ellos, dentro de estos 3 que tengo yo aquí marcados, se encuentran las escenas. ¿Qué son las escenas? Bueno, estas se caracterizan por la entrada y salida de los personajes o por acciones que concluyen. ¿A qué se refiere? Bueno, recuerda que te dije que estos son los actos. Bueno, dentro de cada uno de ellos hay varios diálogos. Cuando hay personajes y los personajes salen o cambian, se dice que se cambia de escena, ¿sí? Entonces, en un acto puede haber varias escenas. Por ejemplo, en este acto puede haber varias escenas, en este otro puede haber varias escenas y en este otro puede haber varias escenas. Repito, los actos es la división de la historia en partes importantes, y las escenas están dentro de cada uno de los actos, y es cuando hay una entrada y salida de personajes distintos. Tienen que ser distintos, es decir, si todos los personajes cambian, cambia una escena. O también puede ser por acciones que concluyen, algo que ya se terminó y pasan a ser una nueva acción, entonces se denomina o se nombra una escena nueva. Seguimos. Fíjate, otra parte importante de un guión teatral es la escenografía, que es el conjunto de elementos decorativos destinados a ambientar
un entorno determinado. Mira, yo aquí te lo pongo en el ejemplo del comienzo de este video. Fíjate cómo en la obra de teatro que se está dibujando aquí hay varios elementos que hacen que se sienta que están en ese lugar, en el campo, por ejemplo. Entonces a eso se le denomina escenografía, al conjunto de elementos decorativos destinados a ambientar un entorno determinado de la obra, del guión, de la obra que se está llevando a cabo. Y bueno, lo demás, lo que dice cada personaje se le conoce como diálogo. Cada personaje tiene sus diálogos y los diálogos son lo que el personaje tiene que decir y se escriben. Para representar las palabras de los propios personajes se escribe el nombre del personaje seguido de dos puntos y lo que tiene que decir. Y aquí hay un ejemplo. Se escribe el nombre del personaje, seguimos con el ejemplo de los tres cochinitos: cochinito mayor, cochinito mediano, cochinito menor, y después de anotar su nombre se ponen dos puntos, aquí están, y lo que tiene que decir. A cada una de estas partes se le conoce como diálogo. Y bueno, el diálogo está compuesto de varias partes, ahorita lo vamos a ver. Fíjense cómo dice el cochinito mayor: yo haré mi casa de ladrillos, y entre paréntesis hay algunas frases que le ayudan a hacer o participar actuando. Toma un ladrillo y se lo muestra a sus hermanos. Luego el cochinito mediano, pensativo, dice: te tardarás mucho en hacerla y no podrás ir a jugar, yo mejor la haré de madera. Y luego el cochinito menor, que le toca decir: es cierto, por eso yo la haré de paja, así me tardaré menos. Y lo tiene que decir emocionado. Bueno, pues todo esto que acabo de leer son diálogos. Y algo muy importante de los diálogos son las acotaciones. Fíjense lo que dice: se usan acotaciones, las cuales son indicaciones que le dan al actor para expresar emociones, movimientos, etc. Todas las indicaciones que se le dan al actor se hacen mediante las acotaciones. También pueden ser indicaciones generales para mencionar qué personajes participan, cómo irán vestidos, cómo será la escenografía, etcétera, etcétera. Y estas acotaciones suelen ponerse entre paréntesis. Esto que tenemos aquí son los diálogos, y dentro de los diálogos están las acotaciones. El actor no dice las acotaciones, sino simplemente las lee para saber qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, dice aquí: el cochinito mayor le toca decir: yo haré mi casa de ladrillos. Hasta ahí tiene que decir. Lo demás, toma un ladrillo y se lo muestra a sus hermanos. Bueno, eso es una acción, eso es lo que le están pidiendo que haga. Entonces las acotaciones pues son indicaciones para los actores, y es muy importante que estén ahí para que el actor sepa lo que tiene que hacer. Fíjense otra, miren: para decir los diálogos es necesario que el actor lea adecuadamente, respetando los signos de puntuación, exclamación, interrogación y otros, etc. Por ejemplo, si seguimos con los diálogos, dentro de los diálogos también hay algunos signos. Por ejemplo, aquí mira, este es un signo de admiración que empieza aquí y termina acá donde dice menos. Entonces, ¿qué le toca decir al cochinito menor? Es cierto, por eso yo la haré de paja, así me tardaré menos. Entonces, esta frase pues tiene que decirle emocionado, incluso la acotación te lo menciona. Entonces, los signos de puntuación de cualquier tipo son muy importantes para que el personaje, el actor que está interpretando, sepa hacerlo correctamente. Y mira, aquí hay un ejemplo de un guión teatral ya completo. Lo vas a encontrar en la página de tu libro de español 132. Voy a aumentarlo un poco para que lo veas. Fíjate la estructura que debe de tener, ¿sí? Cómo empieza. Este guión se llama Conejos en el sombrero. Es una comedia escolar infantil y tiene un acto único. Como te lo decía, hay algunos cuentos cortos o hay algunos textos cortos que solamente se pueden transformar a un acto, porque son muy cortos ese cuento, y al transformarlo a un guión teatral pues solamente da para uno. Entonces en este caso así sucedió, solamente tiene un acto, por eso dice aquí acto único. Observa cómo tiene
los nombres de los personajes y dos puntos, usan dos puntos, fíjense, no sé si los alcanzas a visualizar, y todo lo que tiene que decir. Al principio se menciona los personajes que te vas a encontrar y la escenografía. Esto es parte importante del guión teatral, mencionar qué debe de haber de escenografía, porque las personas que van a preparar esa obra de teatro pues tienen que saber cómo tienen que ambientar. Entonces, ¿cómo es la escenografía? Pues dice que hay una feria, al centro hay un stand con un letrero en el que se lee los mejores trucos de magia del mago Dani. En el suelo hay un sombrero de mago. Y luego aquí hay algunas acotaciones como debe de empezar la historia. Fíjense, Flor observa a lo lejos, Ana camina a gatas como si buscara algo. Y ahí, a partir de ahí, empiezan los personajes a hablar. Fíjate cómo van intercambiando diálogos. Primero empieza Flor, luego Ana, y aquí hay alguna acotación, o sea, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo? Ana, al momento de hablar, tiene que estar al mismo tiempo gateando. Y luego Flor contesta con el ceño fruncido. Esto no lo lee, solamente lo hace. Solamente va a leer a partir de que terminan estos paréntesis. Y fíjate cómo, lo voy a volver a alejar para que lo veas. Fíjate cómo el guión teatral pues lleva una serie de intercambio de diálogos entre los personajes que aparecen. Esto es precisamente lo que vamos a empezar a practicar. Esto es una práctica, no sale siempre a la primera. Tienes que ir visualizando lo que los personajes podrían decir. Recuerda que este guión teatral, al igual que todos los que existen, se crean a partir de cuentos. Eso es lo más importante. Todos los guiones teatrales surgen a partir de un cuento, y es lo que vamos a hacer. Pon mucha atención. Y bueno, pues aquí les tengo un pequeño fragmento de un cuento muy conocido que se llama Blancanieves, que nos va a servir para poder elaborar nuestro guión teatral. En realidad no vamos a crear todo el guión teatral de todo el cuento, solamente de este pequeño fragmento que nos va a servir para que ustedes identifiquen la forma en que se deben de redactar los diálogos de un guión teatral. Y antes de elaborar esos diálogos, pues hay que leer y tener muy en claro lo que quiere decir el cuento para, con base en la historia, pues crear esos diálogos que debemos de tener. Y bueno, vamos a leerlo. En un lugar muy lejano vivía una hermosa princesa que se llamaba Blancanieves. Vivía en un castillo con su madrastra, una mujer muy mala y vanidosa, que lo único que quería era ser la mujer más hermosa del reino. Todos los días preguntaba a su espejo mágico quién era la más bella del reino, a lo que el espejo contestaba: tú eres la más hermosa de las mujeres, reina mía. Y bueno, ya leímos la historia. Ahora hay que poner a trabajar nuestra mente y, con base en la historia, tratar de identificar qué diálogos se pudieron haber dado en esta historia. Bueno, primeramente tenemos que trabajar con el primer párrafo, en donde hacen alusión, donde mencionan que era la madrastra de Blancanieves. Aunque Blancanieves no habla, se hace mención de Blancanieves. Entonces, en el diálogo que voy a crear yo, pues también tengo que hacer alguna alusión a Blancanieves. Entonces, voy a empezar con el primer personaje. Este personaje pues va a ser la madrastra. Y la madrastra tiene que decir algo. A lo mejor no exactamente lo que dice aquí, pero tengo que imaginarme más o menos qué puede decir la madrastra para hacer alusión a Blancanieves. Fíjense, dice: en un lugar muy lejano vivía una hermosa princesa que se llamaba Blancanieves. Vivía en un castillo con su madrastra. Entonces, tengo que hacer un diálogo de la madrastra, porque es la que, aunque se menciona Blancanieves, la madrastra es la que en este fragmento es la que está preguntándole al espejo, es hacia ella quien va la atención. Entonces, puede empezar más o menos así. Repito, lo que voy a escribir no está
en el cuento, pero yo me tengo que imaginar qué diálogos pueden surgir de esta historia. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner, la madrastra se pregunta a sí mismo, ¿dónde se habrá metido Blancanieves? ¿Dónde se habrá metido Blancanieves? Ahí se está preguntando. Y podemos continuar diciendo, no me importa. Mientras yo sea la más bella del reino, esa niña puede perderse si quiere. Fíjense cómo aquí, en esta parte, ya creé mi primer diálogo que va a decir la madrastra. Puse los dos puntos, estos dos puntos muy importantes que identifican que a continuación va un diálogo. Y puse esto que le corresponde decir, que hace alusión a Blancanieves sin que Blancanieves participe. Solamente estamos mencionando casi lo mismo, que vivían en el castillo, que era una mujer muy mala, muy vanidosa, que lo único que quería era ser la mujer más bella del reino. Bueno, pues de forma platicada, pues a lo mejor pudo haber dicho esto. ¿Dónde se habrá metido Blancanieves? No me importa. Mientras yo sea la más bella del reino, esa niña puede perderse si quiere. Bueno, aquí va. Ahora, ¿cómo conectamos este párrafo que ya anoté en forma de diálogo con este otro? Porque dice, todos los días preguntaba a su espejo mágico quién era la más bella del reino. Bueno, lo voy a conectar poniendo una acotación. Esta acotación va a decir que se va a acercar al espejo. Se acerca al espejo. ¿Sí? Esta acotación es para que ella se vaya acercando al espejo y ahí es cuando le va a preguntar. Muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, le tiene que preguntar, pero antes de preguntarle tiene que haber un intercambio. Mira, todos los cuentos tienen por lo menos algunos guiones largos que son estos que acabo de encerrar. Este guión largo indica que esta oración es un diálogo que está dentro del cuento. Fíjate, dice, todos los días preguntaba a su espejo mágico quién era la más bella del reino, a lo que el espejo contestaba, tú eres la más hermosa de todas las mujeres, reina mía. O sea, desde el guión largo y hasta el punto, esta es una frase que el espejo sí dijo. O sea, es un diálogo identificado dentro de un cuento. Entonces lo podemos usar, pero antes de eso también podemos sacar algunos diálogos. Vamos a ver qué le ponemos. Primero vamos a poner ahora el siguiente, espejo, que es otro de los personajes que aparecen y que en una obra de teatro se puede incluir. ¿Por qué? Bueno, porque pues en la vida real pues un espejo no tiene vida, pero en una obra de teatro pues se lo podemos dar a un personaje y lo puede actuar. Entonces, podemos pensar que el espejo estaba inmóvil y que al acercarse la reina, pues poco a poco va tomando vida. Entonces aquí le voy a poner una acotación. El espejo, que estaba inmóvil, comienza a tomar vida. Recuerda, las acotaciones sirven precisamente para eso, para indicar a los actores qué es lo que tienen que hacer, cómo deben de actuar. Entonces aquí hay una indicación para el actor. Debía estar estático, inmóvil, pero al acercarse la reina al espejo, el espejo comienza a tomar vida.
Y después de que comienza a tomar vida, empieza a hablar. A la orden, mi señora. Podemos poner también la pregunta, ¿qué quieres saber? Y ahí entonces sí, la madrastra pues le pregunta al espejo, dime quién es la mujer más hermosa. Entonces aquí hay un intercambio más. Madrastra. Pongo otra vez el nombre de la madrastra y pongo aquí lo que le contesta. Dime quién es la más hermosa del reino. Del reino. Y por último, el espejo contesta esto último que tenemos aquí. Tú eres la más hermosa de todas las mujeres reina mía. Y así queda. Alumnos, la intención de esto, de esta transformación, de este fragmento de cuento a este también fragmento de guión teatral, pues es que tú identifiques que muchas de las veces vas a tener que echar a andar tu imaginación sobre los diálogos que se pudieron haber creado en la historia. No los vas a encontrar en el texto inicial, por ejemplo, esto que acabo de escribir no está aquí. Y esa es precisamente la característica principal de imaginación que debe tener todas las personas que se dedican a escribir guiones teatrales. Esa imaginación de identificar qué pudieron haber platicado los personajes. ¿Cómo quedaría? Así, madrastra. ¿Dónde se habrá metido Blancanieves? No me importa. Mientras yo sea la más bella del reino, esa niña puede perderse si quiere. Entonces aquí se acerca al espejo. Recuerda, esta no se dice. Y el espejo, al acercarse a la reina, pues también comienza a tomar vida. Y entonces dice el espejo, a la orden, mi señora, ¿qué quiere saber? Y la madrastra le dice, dime quién es la más hermosa del reino. Y el espejo contesta, tú eres la más hermosa de todas las mujeres, reina mía. Entonces, alumnos, bueno, pues aquí ya con esto terminamos toda la explicación de lo que es un guión teatral y todos los elementos que debe de tener. Los diálogos, las acotaciones, los signos de puntuación, y bueno, todos los elementos y la explicación final de cómo se transforma un cuento a un guión teatral. Así que, alumnos, espero haberme dado a entender, espero que te vaya muy bien y recuerda, si tienes alguna duda, por favor házmela saber para poder ayudarte. Que tengas buen día, nos vemos.